Las criptomonedas se encuentran oficialmente en las primeras fases de euforia y no es cierto que se siente increíble. El estado de ánimo es abrumadoramente positivo y ¿por qué no iba a serlo? Casi todo el mundo está en beneficios y lo mejor de todo, no hemos hecho más que empezar. Este contexto ha sido respaldado por un informe sobre criptomonedas publicado recientemente que muestra lo incipientes que son todavía los acontecimientos. Hoy te explicaremos este informe en términos sencillos y te diremos qué podría significar para el mercado de las criptomonedas. Permanece atento. El informe que resumiremos hoy se titula, citamos, Informe sobre activos digitales, perspectiva institucional. Lo han publicado recientemente Glassnode y Fasanara Digital. Dejaremos un enlace al informe completo en la descripción por si quieres consultarlo. No obstante, te advertimos que se escribió justo antes de que el BTC alcanzara nuevos máximos históricos, por lo que no toda la información será aplicable hoy. Al fin y al cabo, las criptomonedas se mueven rápido. En cualquier caso, te proporcionaremos los puntos clave en el vídeo de hoy. El informe comienza con un análisis del comportamiento del mercado de las criptomonedas en su conjunto, empezando por las dos criptomonedas más significativas, BTC y ETH. Los autores señalan que desde que FTX se hundió espectacularmente allá por 2022, el mercado se ha recuperado muy bien. Esto es quedarse corto para el BTC, que había ganado un 372% en el momento de la publicación del informe y desde entonces no ha parado de subir como un cohete. Como sabrás, esto se debe en gran parte a los ETFs de Bitcoin al contado de los Estados Unidos que han animado a los inversores institucionales y minoristas a entrar en el sector de una forma más regulada. En cuanto a Ethereum y el mercado de las criptomonedas en su conjunto, la recuperación ha sido similar, aunque no tan espectacular como la de BTC. En ese mismo periodo, ETH se ha recuperado un 137%, ligeramente por debajo del mercado de las altcoins que han subido un 158%. Naturalmente, el motivo es que la dominancia de BTC se ha mantenido muy alta y aún no han llegado nuevos minoristas que se incorporen al mercado de las criptomonedas en sentido amplio. Para respaldar esta afirmación, el informe utiliza datos dentro de la cadena para evaluar la rotación del capital en el ámbito de las criptomonedas. El gráfico muestra claramente que durante el último ciclo, los inversores asignaron la mayor parte de su capital a BTC y luego rotaron a altcoins y monedas estables una vez que BTC alcanzó su máximo. No obstante, debido a la falta de inversión minorista en este ciclo hasta ahora, todavía no se ha rotado mucho capital de BTC a otros activos. La siguiente parte del informe se centra en el mercado al contado. Los autores destacan que los volúmenes de negociación en los exchanges centralizados alcanzaron su máximo histórico en marzo, pero no han dejado de subir desde mayo. De hecho, los volúmenes de negociación en los CEXes han estado subiendo constantemente desde octubre de 2023, lo que demuestra que los inversores se han estado posicionando sin mover realmente el mercado. Los autores utilizan entonces una métrica llamada CVD, que significa delta de volumen acumulado. Para simplificar, esta métrica mide básicamente la presión vendedora. Resulta que esta presión se ha mantenido fuerte desde el máximo de BTC en marzo. Esto tiene menos que ver con la especulación sobre los precios y más con la crisis de suministro que vimos a principios de año, como las distribuciones de Mt. Gox o la venta de casi 50.000 BTCs por parte del gobierno alemán. Es una locura cómo el rally parabólico de BTC puede hacer que incluso los acontecimientos recientes parezcan un recuerdo lejano, ¿verdad? A continuación, los autores centran su atención en los mercados de derivados de Bitcoin que han crecido mucho durante los últimos años. No lo repasaremos por cuestión de tiempo, pero te proporcionaremos algunas conclusiones clave. La primera es que la práctica de utilizar criptomonedas como garantía para una operación de futuros con un apalancamiento de 100 veces es cada vez menos habitual. En su lugar, cada vez más traders de futuros utilizan monedas estables con paridad en dólares, lo que ha cambiado la dinámica del mercado de las criptomonedas. Tema para otra ocasión.
Además, señalan que tras la aprobación de los ETFs de Bitcoin al contado en los Estados Unidos a principios de año, vimos una oleada de traders apalancados sufriendo liquidaciones en ambas direcciones, especialmente tras el máximo de BTC en marzo. No obstante, el número de liquidaciones desde entonces ha disminuido. Esto significa que el rally actual de BTC debería tener un recorrido bastante suave por delante, sin muchas liquidaciones a gran escala, al menos por ahora. A continuación, examinan el tamaño del mercado de préstamos, que estiman que es aproximadamente el mismo en las plataformas DeFi y CeFi. Observan que gracias a diversos incentivos de restaking se ha producido un aumento constante de la cantidad de criptomonedas prestadas desde marzo. Las monedas estables representaron alrededor de un tercio de la demanda, mientras que ETH y otros tokens representaron los 2/3 restantes. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que la mayor parte de esta actividad habría tenido lugar en Lido Finance, que permite el staking líquido de ETH. La siguiente parte del informe examina los ETFs de Bitcoin al contado de los Estados Unidos, que, como sabrás, se aprobaron en enero y abrieron las compuertas a los inversores tradicionales e institucionales de todo el mundo. Según el informe, los ETFs poseen ahora aproximadamente el 5% del suministro de BTC, lo que para algunos es más negativo que positivo. Por muy alcistas que hayan sido los ETFs, algunos puristas de Bitcoin creen que la concentración de BTC en vehículos de finanzas tradicionales va en contra de su espíritu central como alternativa al sistema de finanzas tradicionales. En cualquier caso, señalan que mientras el BTC se ha movido lateralmente desde marzo, los volúmenes de los ETFs oscilaban constantemente entre 1.000 y 2.000 millones de dólares al día, pero esta cifra empezó a aumentar cuando el BTC se disparó. Según el informe, el precio medio al que los inversores en ETFs acumularon BTC fue de unos $62.000. Lo impresionante es que, dado que los titulares de ETFs suelen inclinarse por mantenerlos a largo plazo, las salidas han sido relativamente bajas, incluso cuando pasan a obtener beneficios. No obstante, cabe preguntarse cuánto daño causará esto al precio del BTC cuando decidan empezar a vender. Lógicamente, estas salidas harían bajar el precio de BTC tan rápido como lo hicieron subir. Pero bueno, disfrutemos por ahora y crucemos ese puente cuando lleguemos allí. ¿Nos parece? A continuación, analizan la cantidad invertida en los ETFs en relación con la entrada de capital en BTC. Entre el 4 y el 5% del capital total que entra en BTC puede atribuirse a los ETFs, lo que coincide perfectamente con la cantidad de BTC que poseen los propios ETFs, que, como recordarás, también se sitúa entre el 4 y el 5%. Como dice, esto proporciona una base de referencia razonable para evaluar su influencia en el mercado. Seguidamente, comparan los ETFs al contado de Bitcoin y Ethereum. Como ya sabrás, la demanda de ETFs al contado de Ethereum ha sido, como poco, mediocre. De hecho, las entradas y salidas solo han conseguido que el precio de ETH suba o baje alrededor de un 1%. Mientras tanto, el precio del BTC se ve mucho más afectado, ya que puede subir o bajar alrededor de un 8% como resultado de las entradas o salidas de los ETFs. La siguiente parte del informe examina la adopción de las criptomonedas evaluando la métrica de entidades activas, que combina todas las direcciones activas que podrían pertenecer a una única entidad. La ventaja es que proporciona un recuento de usuarios mucho más preciso. Cuando el mercado está en tendencia alcista, el número de entidades activas crece en respuesta. Curiosamente, el número de entidades activas también se dispara cuando el mercado capitula. Según el informe, mientras BTC ha estado cotizando lateralmente a lo largo de este año, había entre 180.000 y 300.000 entidades activas realizando transacciones en la red Bitcoin. Lo sorprendente es que ha habido casi 42 millones de entidades activas desde que Bitcoin se lanzó por primera vez allá por 2009. Aunque esto es impresionante,
También es increíblemente alcista si tenemos en cuenta que 42 millones de usuarios equivalen a alrededor del 0.5% de la población mundial. Por supuesto, esto supone que todo el mundo autocustodie su BTC. La mayoría de la gente probablemente utiliza exchange como custodios. Si es tu caso, deja de hacerlo. Consigue un monedero hardware. Enlace en la descripción. Otra métrica de adopción es cuánto volumen diario dentro de la cadena tiene lugar en la red Bitcoin. Según los autores, citamos, sobre una base sin filtrar, Bitcoin ve actualmente alrededor de 41.000 millones de dólares de volumen diario dentro de la cadena, similar al de procesadores de pago tradicionales como Visa y Mastercard. Es una locura. No obstante, la salvedad a tener en cuenta son esas palabras, sin filtrar. Básicamente, una vez filtrado el número de transacciones que tienen lugar en los exchanges centralizados, los volúmenes reales se acercan a los 8.000 millones de dólares al día, lo que sigue siendo bastante impresionante. En perspectiva, es superior a la capitalización de mercado de todas las criptomonedas fuera de las 20 principales. A continuación, analizan la capitalización realizada de Bitcoin. Para quienes no estén familiarizados, la capitalización realizada es similar a la capitalización de mercado, salvo que en lugar de valorar BTC en función de su precio actual, la capitalización realizada valora BTC en función de su precio cuando se realizó la última transacción dentro de la cadena. En esencia, esta medida te proporciona una imagen menos volátil del valor global de BTC. Como era de esperar, la capitalización realizada de BTC ha aumentado durante las últimas semanas, lo que sugiere que se sigue comprando incluso a precios más altos. Esto encaja con la tokenización de los activos del mundo real o RWAs, que ha sido otra narrativa que ha traído a los inversores a las criptomonedas. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que los RWAs consisten en activos con los que los inversores están familiarizados, como el oro, los bonos del tesoro y otros valores. Como sabrás, las monedas estables se han convertido en la columna vertebral de la industria de las criptomonedas, siendo ahora el principal par de negociación de la mayoría de las criptomonedas y utilizándose como garantía en protocolos DeFi. Lo que quizá no sepas es que las monedas estables son técnicamente también RWAs, ya que están respaldadas principalmente por bonos de los Estados Unidos. Durante los últimos meses, hemos visto empresas como BlackRock y Franklin Templeton sumergirse de lleno en los RWAs tokenizados, lo que les ha proporcionado la ventaja de ser los primeros. En particular, las gestoras de activos han adoptado los bonos del tesoro tokenizados más sencillos por encima de todos los demás productos tokenizados, mientras que los productos más complicados han experimentado una adopción más lenta. En la siguiente parte del informe, los autores analizan cómo se realizan las asignaciones de capital institucional, empezando por cómo ejecutan sus movimientos los inversores de capital riesgo. A pesar del increíble rally de BTC hasta nuevos máximos históricos, los inversores de capital riesgo se han movido de una forma sorprendentemente lenta, en claro contraste con el anterior ciclo alcista. Si has visto nuestro reciente vídeo sobre la falta de inversión de los inversores de capital riesgo, sabrás que el interés actual de estos inversores es más o menos el mismo que en 2023. Probablemente se deba a que están esperando la próxima gran narrativa. Alerta de spoiler, no será el llamado superciclo de las meme coins. Por cierto, te dejamos ese vídeo en la descripción. Después, los autores se centran en las mayores empresas cotizadas que tienen BTC en sus balances. No es ninguna sorpresa que la empresa que se lleva la corona aquí, con más de 270.000 BTCs, sea MicroStrategy, gracias en gran parte a la visión increíblemente alcista sobre Bitcoin de su fundador, Michael Saylor. Por cierto, también hemos publicado una actualización reciente de MicroStrategy y puedes saber más sobre lo que han estado haciendo Saylor y compañía utilizando el enlace que hemos dejado en la descripción. Otras empresas cotizadas que poseen BTC son empresas de minería de Bitcoin como Marathon y Riot, y algunas empresas no relacionadas con la industria de las criptomonedas, aunque para ser justos, una de ellas es Tesla,
y es un poco difícil decir que no tiene nada que ver cuando su fundador y CEO es Elon Musk, el mismísimo Dogefather. Otras empresas mencionadas son Aker, una empresa de servicios energéticos, y Voya, una empresa de juegos en línea. Para quien se lo pregunte, Tesla posee 9.720 BTCs, mientras que Aker posee 1.170 BTCs y Voya posee 1.100 BTCs, al menos en el momento de realizar esta grabación. Lo que es aún más alcista es que el gigante tecnológico Microsoft ha tenido una reunión con los accionistas en la que se ha debatido si también debería empezar a tener BTC. Si Microsoft adopta en algún momento al BTC en su balance, puedes apostar tu último satoshi a que otras empresas tecnológicas seguirán su ejemplo. En la sección final del informe, los autores echan un vistazo a dónde nos encontramos en este ciclo, pero como decíamos al principio, esto se ha hecho mucho más evidente ahora que BTC está subiendo como la espuma. En pocas palabras, explican que el BTC experimentó una gran recogida de beneficios una vez que alcanzó su máximo en marzo y que solo entraría en una fase de euforia una vez que superara ese nivel de resistencia de $69.000. Por supuesto, esto significa que ahora estamos sintiendo realmente esa euforia. A continuación, los autores evalúan la volatilidad anualizada del mercado de las criptomonedas que ha ido disminuyendo con cada ciclo del mercado. Por un lado, esto es bueno porque una de las principales razones por las que la gente se resiste a invertir en criptomonedas es su volatilidad y el riesgo inherente que conlleva para sus carteras. Lógicamente, una menor volatilidad significaría una mayor adopción y más dinero en el sector. Por otra parte, la menor volatilidad también se traduce en una disminución de los beneficios en cada ciclo de mercado. Dicho de otro modo, esas increíbles rentabilidades de multiplicar por 1000 veces la inversión inicial van a ser más difíciles de conseguir. De hecho, se puede decir con seguridad que ese tipo de ganancias hace tiempo que desaparecieron para el BTC y otras altcoins de gran capitalización. Nuestras disculpas a los Moonboys de ahí fuera. En cualquier caso, los autores ofrecen algunas estadísticas sobre la volatilidad realizada durante los 3 últimos ciclos. Por si te lo estabas preguntando, la volatilidad realizada es una medida de cuánto ha fluctuado realmente el precio de una criptomoneda en un periodo de tiempo determinado. La volatilidad realizada del BTC en el mercado alcista de 2017 fue de entre el 120 y el 150%, mientras que en el mercado alcista de 2021 fue de entre el 80 y el 100%. Según el informe, la volatilidad realizada para el mercado alcista de este año se sitúa entre solo el 40 y el 60%. Por último, los autores completan este informe analizando una métrica denominada Olas Hold de capitalización realizada que evalúa la composición de la riqueza de la red. Históricamente, cuando BTC alcanza el máximo de su ciclo, se produce un fuerte repunte de la riqueza de los inversores, lo que tiene sentido porque en ese momento casi todo el mundo tiene beneficios. A medida que más y más gente se encuentre en el verde, los nuevos inversores minoristas de fuera sentirán el FOMO y empezarán a entrar en el mercado de las criptomonedas. No obstante, hasta ahora no hemos visto que se alcancen esos niveles. En otras palabras, este ciclo alcista está lejos de terminar y aún no han llegado los inversores minoristas. Así que si te preocupa haber perdido el tren, esto debería tranquilizarte. Y llegados a este punto, la gran pregunta es, ¿qué significa todo esto para el sector de las criptomonedas? Pues bien, por si aún no estaba claro, nos encontramos justo al principio de un rally enorme que podría llevar a las criptomonedas al Valhalla. Y dado todo lo que ahora es posible como resultado de las elecciones de los Estados Unidos, no se sabe dónde podría detenerse ese rally. No solo tenemos ahora un presidente de los Estados Unidos, que es la mayor economía del mundo, pro Bitcoin, sino que los republicanos tienen ahora el control del Senado y de la Cámara de Representantes. Esto significa que ahora hay un número abrumador de políticos pro criptomonedas en los 3 principales órganos decisorios de los Estados Unidos. Esto prácticamente garantiza que este país introducirá finalmente regulaciones positivas que permitirán prosperar a la industria de las criptomonedas a partir de 2025. Además,
Trump ya ha empezado a hacer cumplir sus promesas y uno de los mayores obstáculos para el sector, Gary Gensler, dejará pronto de ser presidente de la SEC tras anunciar su dimisión. Esperemos que esto signifique que los días de las extralimitaciones sin sentido y las orientaciones poco claras pasen por fin a la historia. ¿Quién sabe? Puede que por fin aprendamos lo que diferencia a un valor de una commodity. Ni qué decir tiene que esto aportará más legitimidad a la industria de las criptomonedas, lo que atraerá a nuevos inversores a este sector, sobre todo a los inversores más tradicionales, que por así decirlo, normalmente prefieren ir a lo seguro. Esto es especialmente cierto si tenemos en cuenta que el BTC está ahora en modo de descubrimiento de precios, lo que está inflando las carteras de todo el mundo como un globo. Es solo cuestión de tiempo que aquellos que están fuera del mercado quieran su parte y empiecen a bajar más en la curva de riesgo. Ese será el preciso momento donde ganaremos la partida. Habremos conseguido adelantarnos a todos y cada uno de ellos, especialmente en el ámbito de las altcoins. El motivo es que una vez que el BTC toque techo, los inversores iniciarán la gran rotación hacia las altcoins para maximizar sus ganancias. El hecho de que nadie crea que esto vaya a ocurrir es solo una prueba de que si estás viendo esto, es que estás llegando pronto. Dado que la dominancia del Bitcoin se sitúa en torno al 60% en el momento de grabar este vídeo, puede ser una buena idea empezar a planificar tu propia rotación de altcoins. No es asesoramiento financiero, por supuesto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes lo que tienes que hacer. Pulsa los botones de me gusta y suscripción, activa las notificaciones y tómate un segundo para compartir este vídeo con cualquier persona a la que creas que le gustaría este tipo de contenido. Además, como siempre, queremos conocer tu opinión. ¿Hacia dónde crees que se dirige el precio del Bitcoin? Haznoslo saber en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un Satoshi. Chao, chao.